Hola Caracola, desde la Asociación de Educación Ambiental El Árbol de las Piruletas estamos realizando un proyecto que se llama Literatura y Educación Ambiental. Hace mucho tiempo nos dimos cuenta de que gracias a la historia, a las leyendas, a los cuentos, podíamos captar muchísimo mejor la atención de nuestros oyentes. Así que decidimos utilizar la narración oral para transmitir valores, conocimientos e información. Pero luego nos dimos cuenta de que podíamos publicarlo y de esa manera podíamos llegar a ellos cuando estuviesen relajados en casa, cuando nosotros no estuviésemos presentes, y de esa manera también hablarles de la naturaleza, de los valores que hacen falta para transformarla, de las cosas que cada uno de nosotros puede hacer. Y también nos dimos cuenta cuando los tuvimos en la mano que gracias a esos cuentos, gracias a esos libros, podíamos llegar donde antes no llegábamos. Nos llamaban de las ferias del libro, de bibliotecas, de librerías, y allí empezábamos a hacer educación ambiental a través de los libros. Pero es que también nos dimos cuenta de que los cuentos podían ser útiles para hacer educación ambiental en días en los que antes no se acordaban de nosotros. Por ejemplo, en los días del libro, o quizás en los días de la paz, o quizás en el día en el que hablábamos de la violencia de género. Los cuentos, las historias nos abrieron muchísimas puertas para hacer educación ambiental. Puertas que antes no es que estuviesen cerradas, pero que solo se abrían en determinados días que marcaba el calendario. Desde entonces hemos hecho 2 cuentos infantiles. Uno para hablar de los incendios forestales, otro para hablar de las basuras marinas. El primero ambientado en Sierra Nevada, el segundo en el Cabo de Gata. Gracias a ellos, en vez de hablarle de leones, de tigres, de osos, le hablamos de malvasías, le hablamos de camaleones, le hablamos de delfines comunes o de flamencos que tenemos en nuestra tierra, en la provincia de Almería, y que ellos muchas veces no saben que están aquí. Pero no solo nos dedicamos a los niños, sino que también hemos hecho relatos para jóvenes, para adultos, relatos de miedo que hemos asociado a un sendero de Sierra Nevada y en el que hemos escondido un tesoro para que puedan buscarlo. De esa manera, del libro pueden pasar a la naturaleza, o quizás sea al revés, de la naturaleza pueden recalar en el libro, buscando los sucesos que ocurrieron en ese sendero. Pero también hemos publicado algunos de relatos que también tienen su historia. Por ejemplo, en la Universidad de Almería plantamos un jardín de árboles frutales y cada uno de esos árboles tenía un relato asociado a alguna de las asociaciones que lo había plantado. De esa manera teníamos un jardín físico con los árboles y un jardín literario en el libro. Pero también el año pasado decidimos dedicarle uno a las aves, así que gracias a muchos ornitólogos, científicos, educadores ambientales de toda Andalucía, conseguimos crear un libro de relatos donde las protagonistas eran las aves, esas que vuelan por encima de nuestras cabezas, mientras nosotros vamos creando un mundo que para ellas no tiene sentido. Y ahora nuestra próxima aventura será editar El abuelo acebuche, un proyecto en el que hemos recogido las acebuchinas de un acebuche centenario que tenemos en el ejido y le hemos trasplantado, hemos replicado esas acebuchinas con la intención de regalarle un hijo de ese acebuche a todos los centros educativos del pueblo. Esa actividad también llevará un cuento asociado para que cuando planten ese acebuche en su colegio puedan leer la historia que está relacionada con el Día de la Paz, que curiosamente se celebra unos días antes que el Día de la Educación Ambiental. Han sido muchos más cuentos, muchos más historias, muchos más proyectos los que hemos mezclado las palabras, la narración y la educación ambiental. Libros que quedarán en las bibliotecas, libros que quedarán en las estanterías de nuestras casas y que cuando menos lo esperemos los podamos recoger y nos lleven a un mundo de fantasía, pero a un mundo también muy real, ese mundo que tenemos al lado de nuestra casa, es el mundo que queremos conocer, ese mundo que invitamos a que se proteja. Y también, se me olvidaba, con cada uno de los libros estamos intentando hacer un pequeño cuadernillo educativo que complemente y sobre todo que invite al lector a salir a pasear, a buscar aquello de lo que nosotros hablamos. Me hubiese gustado estar allí con vosotros en las 4ª jornadas de educación ambiental, pero no ha podido ser. Así que nos quedamos aquí, imaginando cuentos, pensando en proyectos, poniendo nuestra semilla, nuestra imaginación, para construir un mundo mejor. Un abrazo, compañeros, y nos leemos, o nos vemos por los espacios naturales. Que os vaya bien.